El silencio dentro de una bóveda bancaria no es paz, es un peso que aplasta los pulmones y hiela la sangre. Dicen que el dinero no tiene olor, pero se equivocan. El dinero viejo huele a sudor, a desesperación, y si prestas suficiente atención, huele a azufre quemado. Esta es la historia de cómo ese olor consumió a un hombre hasta no dejar nada más que un cascarón vacío. La Ciudad de México dormía bajo un manto de smog y luces ambarinas, pero en el despacho principal del Banco Central de Valladares, el tiempo parecía haberse detenido en una época distinta. Alejandro Valladares no miraba el reloj, aunque el péndulo del antiguo reloj de pie golpeaba el silencio con una cadencia monótona, casi burlona. Tic-tac, tic-tac. Para él, el único tiempo que importaba era el que se medía en los libros de contabilidad encuadernados en cuero que yacían abiertos sobre su escritorio de caoba. Alejandro no era un hombre viejo, pero sus ojos cargaban con la fatiga de 1000 años. Eran ojos oscuros, hundidos en cuencas marcadas por noches de insomnio y cálculos interminables. Pasó sus dedos largos y delgados sobre las columnas de números. La tinta negra brillaba bajo la luz de la lámpara de banquero, seductora y absoluta. Para el resto del mundo, esos números eran solo representaciones de valor, herramientas de intercambio. Para Alejandro, eran la única verdad tangible en un universo caótico. Un escalofrío recorrió su espalda, erizando el vello de su nuca. No era por el frío. El sistema de calefacción del edificio funcionaba a la perfección. Era una sensación interna, una vibración gélida que nacía en el estómago y subía hasta la garganta. Alejandro levantó la vista bruscamente, escudriñando las sombras que se agolpaban en las esquinas de la inmensa oficina. Nadie. Por supuesto que no había nadie. Había despedido a la secretaria hace 3 horas. El guardia de seguridad hacía su ronda en la planta baja. Estaba solo, absolutamente solo con su imperio. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, pegajosa y densa como la miel negra. Alejandro aflojó el nudo de su corbata de seda. Sentía que las paredes, forradas de madera oscura y decoradas con retratos de sus antepasados, hombres severos de bigotes frondosos y miradas de acero, se cerraban imperceptiblemente sobre él. «Todo está en orden», susurró para sí mismo, su voz sonando extrañamente ronca en la vastedad del despacho. Cada centavo, cada activo, todo está contabilizado. Pero la duda, esa pequeña semilla venenosa que había germinado en su mente hacía meses, pulsaba con fuerza. ¿Realmente todo estaba contabilizado? Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la avenida Reforma. Abajo, los autos eran pequeños escarabajos de luz deslizándose por las arterias de la bestia de concreto. Se sentía poderoso desde esa altura, intocable. Pero al mirar su propio reflejo en el cristal, vio algo que le heló la sangre momentáneamente. Por una fracción de segundo, su rostro no parecía el suyo. Parecía distorsionado, estirado en una mueca de agonía silenciosa, como si la piel quisiera huir de los huesos. Parpadeó y la imagen desapareció, dejándolo solo con su propio rostro pálido y sudoroso. «Es el estrés», pensó, tratando de racionalizar el miedo irracional que le oprimía el pecho. Demasiadas fusiones, demasiados acuerdos bajo la mesa. Regresó a su escritorio, pero el aire en la habitación había cambiado. Ahora era más denso, cargado de una electricidad estática que hacía crujir la madera de los muebles. Alejandro se sentó, y sus manos, usualmente firmes como las de un cirujano, temblaron al tomar la pluma fuente. Recordó el día en que todo había cambiado. No fue un gran evento, ni una firma espectacular. Fue una tarde lluviosa de octubre, cuando encontró ese pequeño libro negro en los archivos muertos del banco. Un libro que no debería haber existido, con registros que databan de antes de la Revolución, registros de deudas que no se pagaban con pesos ni con dólares. Desde ese día, su fortuna se había multiplicado. Las inversiones riesgosas se convertían en minas de oro. Sus rivales enfermaban o caían en desgracia misteriosamente. El Banco Valladares había crecido como un tumor maligno, devorando a la competencia. Y Alejandro, el arquitecto de este éxito monstruoso, se sentía cada día más vacío, como si cada moneda de oro que entraba en sus arcas se llevara un fragmento de su humanidad. El sonido de una moneda cayendo al suelo rompió el silencio sepulcral. Cling, 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 rodando sobre el parqué pulido. Alejandro se congeló.
No tenía monedas en el escritorio. Todo su dinero era papel, cheques, promesas abstractas. Giró la cabeza lentamente hacia la oscuridad del rincón más alejado, cerca de la puerta de la bóveda privada que tenía en su oficina. Allí, en el suelo, brillaba algo. Una moneda de oro antigua, un centenario. Se levantó, las piernas pesadas como plomo. Caminó hacia la moneda, hipnotizado por su brillo antinatural en la penumbra. Se agachó para recogerla. El metal estaba caliente, hirviendo, quemándole la yema de los dedos, pero no podía soltarla. Al levantar la vista, se dio cuenta de que la puerta de su bóveda privada, esa que solo él podía abrir con una combinación que guardaba en su memoria y una llave que colgaba de su cuello, estaba entreabierta. Solo una rendija. Una oscuridad absoluta emanaba de esa apertura. Una oscuridad más negra que la noche. Una oscuridad que parecía respirar. El corazón de Alejandro martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético de guerra. Sabía que no debía acercarse. Su instinto, ese instinto animal que le había permitido sobrevivir en la jungla corporativa, le gritaba que huyera, que saliera corriendo de ese edificio y no volviera jamás. Pero la codicia es una cadena pesada, y la curiosidad es su candado. Dio un paso hacia la bóveda. El olor a azufre se hizo insoportable, mezclado con el aroma dulce y empalagoso de flores podridas. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando sonar autoritario, pero su voz se quebró como cristal fino. Nadie respondió con palabras, pero el aire susurró. No era viento, no había corrientes. Era un susurro dentro de su cabeza, una voz que sonaba como el crujido de billetes nuevos y el tintineo de monedas cayendo sobre una lápida. «El plazo ha vencido, Alejandro». El banquero retrocedió chocando contra su escritorio. La moneda en su mano ardía, marcando su piel con fuego invisible. Miró hacia la puerta de la oficina, su única vía de escape, pero la distancia parecía haberse estirado, convirtiendo los 10 metros hasta la salida en un kilómetro infinito. La atmósfera se volvió sofocante. Las sombras en la habitación comenzaron a alargarse, desprendiéndose de los muebles y las paredes, cobrando formas grotescas que se retorcían en el suelo. Alejandro comprendió entonces, con un terror que le paralizó hasta el alma, que su soledad era una ilusión. Nunca había estado solo. Desde que abrió aquel libro, desde que aceptó aquella primera ganancia inexplicable, ellos habían estado allí, esperando, calculando el interés compuesto de su propia alma, y esta noche habían venido a cobrar. El terror tiene una forma peculiar de distorsionar la memoria, de arrastrar el presente hacia los abismos del pasado. Mientras Alejandro retrocedía ante la oscuridad que emanaba de su propia bóveda en 1958, su mente, traicionera y febril, lo lanzó violentamente 10 años atrás. El olor a azufre y flores podridas del presente se disolvió, reemplazado por el aroma rancio del polvo, el moho y el papel viejo. El sótano del antiguo edificio de la calle Madero. En aquel entonces, Alejandro no era don Alejandro, el magnate intocable. Era simplemente Valladares, un auxiliar contable de tercera categoría, un hombre invisible en un traje barato que le quedaba un poco grande en los hombros y corto en los tobillos. Su ambición, sin embargo, ya era una bestia hambrienta que rugía bajo su piel, exigiendo ser alimentada. Recordaba la humedad de aquel sótano. Le habían asignado la tarea humillante de depurar los archivos muertos, un castigo velado por haber corregido un error de cálculo del sobrino del director general frente a la junta directiva. Lo enviaron allí abajo para que aprendiera su lugar, entre las ratas y los olvidados. La única iluminación provenía de una bombilla desnuda que oscilaba con el paso del metro subterráneo, proyectando sombras danzantes sobre las estanterías de metal oxidado. Alejandro trabajaba con una furia silenciosa, arrojando carpetas en cajas de cartón, tosiendo por el polvo que se levantaba como fantasmas microscópicos. Odiaba ese lugar, odiaba su vida, odiaba la mediocridad que parecía estar tatuada en su destino. Fue entonces cuando lo encontró. No estaba en una estantería, estaba escondido detrás de una falsa pared de ladrillo que se había desmoronado por la humedad. Una caja fuerte pequeña, antigua, con el mecanismo de cierre corroído por el tiempo. Alejandro, impulsado por una curiosidad que no era del todo suya, tomó una barra de metal del suelo y golpeó la cerradura. El metal cedió con un gemido agudo.
Dentro no había oro, ni joyas, ni títulos de propiedad. Solo había un libro. Era un libro contable, similar a los que él usaba a diario. Pero su encuadernación no era de cartón ni de tela. Era de un material negro, suave y extrañamente cálido al tacto, con una textura que recordaba vagamente a la piel humana curada. No tenía título en la portada, ni autor, solo un peso inusual, como si las páginas estuvieran hechas de plomo. Alejandro lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de nombres. Nombres que él reconocía de las lecciones de historia y de los chismes de la alta sociedad. Generales de la revolución que habían amasado fortunas de la noche a la mañana y luego habían muerto en circunstancias atroces. Industriales que construyeron imperios sobre huesos y luego vieron a sus familias consumidas por la locura. Cada nombre tenía 2 columnas. En el haber se listaban sumas exorbitantes, éxitos imposibles, poder absoluto. En el debe no había números. Había descripciones. El primogénito, la paz del sueño, la capacidad de amar, los ojos. Alejandro debió haberlo cerrado. Debió haberlo quemado allí mismo, bajo la luz parpadeante de la bombilla. Pero sus dedos, manchados de hollín, acariciaban el papel grueso con una fascinación mórbida. Llegó a la última página escrita. La tinta parecía fresca, húmeda, brillando con un tono rojizo bajo la luz amarilla. Y luego vio la página en blanco. No estaba vacía por casualidad. Estaba esperando. Alejandro recordaba el momento exacto en que la semilla de la codicia floreció en su corazón, negra y espinosa. Sacó su pluma fuente, una baratija que fingía ser de marca, y la sostuvo sobre el papel. Su mano temblaba, pero no de miedo, sino de una excitación eléctrica. Solo una prueba, susurró en la soledad del sótano. Pensó en su jefe inmediato, el señor Cárdenas, el hombre que lo humillaba a diario, el que bloqueaba su ascenso. Cárdenas, con su risa porcina y su aliento a tabaco barato. En la columna del haber, Alejandro escribió con caligrafía impecable: puesto de gerente de área. La pluma se detuvo. El silencio del sótano se hizo absoluto. Ni el metro, ni el goteo de las tuberías se escuchaban. El libro parecía contener la respiración. Lentamente, como si una mano invisible guiara la suya, la pluma se movió hacia la columna del debe. Alejandro intentó detenerla, pero sus músculos no respondían. Era un espectador en su propio cuerpo. La tinta fluyó sola, formando palabras que él no había pensado conscientemente. La inocencia de un desconocido. Alejandro soltó la pluma como si quemara. El libro se cerró de golpe con un sonido seco, como un disparo. Salió del sótano corriendo, subiendo las escaleras de 2 en 2, con el corazón queriendo salirse por la boca. Se dijo a sí mismo que era una tontería, una broma de su mente cansada, un juego estúpido. Pero a la mañana siguiente, el señor Cárdenas no llegó a trabajar. A las 10 de la mañana, la noticia corrió por la oficina como un incendio forestal. Cárdenas había sufrido un infarto masivo en el tranvía camino al trabajo. Cayó fulminado. Al caer, su cuerpo pesado había empujado a una niña pequeña hacia las vías, justo cuando el tren llegaba a la estación. Alejandro escuchó los detalles con el rostro pálido, sentado en su escritorio. Sus compañeros hablaban de la tragedia, del horror, de la mala suerte, pero Alejandro no escuchaba lamentos. En su cabeza solo escuchaba el sonido de un libro cerrándose. Clap. Esa misma tarde, el director lo llamó a su oficina. Valladares, dijo el hombre, con una gravedad sombría. Es una situación terrible, pero el banco no puede detenerse. Usted conoce las cuentas de Cárdenas mejor que nadie. Asumirá su puesto de manera interina. Si lo hace bien, el puesto es suyo. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Salió de la oficina del director sintiendo el peso de las miradas de envidia de sus colegas. Debería haber sentido culpa. Debería haber sentido horror por la sangre de esa niña inocente que manchaba invisiblemente su nuevo cargo. Pero lo que sintió, mientras se sentaba en la silla de cuero de Cárdenas y miraba la ciudad a través de una ventana de verdad, fue una oleada de poder tan embriagadora, tan pura, que casi le provoca un orgasmo. Esa noche, no regresó a su pequeño apartamento. Regresó al sótano. Recuperó el libro. Lo guardó en su maletín, contra su pecho. Ese fue el primer trato, el más barato. Ahora
10 años después, de vuelta en su oficina de lujo, con la puerta de la bóveda entreabierta y el humo negro reptando hacia él, Alejandro comprendió la verdadera naturaleza de la contabilidad. El interés compuesto no solo se aplicaba al dinero, se aplicaba al mal. Cada trato posterior había sido más grande, más riqueza, más poder, y el precio en la columna del debe se había vuelto cada vez más personal, más íntimo. Había pagado con la memoria de su madre, ahora no podía recordar su rostro. Había pagado con la capacidad de sentir sabor. Toda la comida le sabía a ceniza desde 1953. Había pagado con su capacidad de dormir sin pesadillas. Pero nunca, hasta ahora, el libro había pedido el saldo total. La voz susurrante volvió a llenar la habitación, saliendo de la oscuridad de la bóveda, burlona y familiar. ¿Recuerdas la entrada de 1955, Alejandro? ¿La fusión con el Banco del Norte? Fue una jugada maestra. Destruiste 3 familias para conseguirla. ¿Recuerdas lo que escribiste en el debe? O mejor dicho, ¿recuerdas lo que dejaste en blanco? Alejandro retrocedió hasta chocar contra la pared. El cuadro de su abuelo cayó al suelo, el vidrio estallando en 1000 pedazos. «No», gimió. «Pagué. Les di la caridad. Construí el orfanato. El dinero no paga deudas de sangre, banquero. El espacio en blanco siempre se llena al final». Una mano, larga, gris y con demasiados dedos, se asomó por el borde de la puerta de la bóveda. Las uñas golpearon el metal. Tic, tac, tic, tac, al mismo ritmo que el reloj. Alejandro se dio cuenta de que no estaba respirando aire. Estaba respirando miedo. El libro, que ahora guardaba dentro de esa misma bóveda, lo estaba llamando. Tenía que entrar. Tenía que ver la última página. Tenía que renegociar. Siempre se podía renegociar. Él era el mejor negociador de México. Dio un paso hacia adelante, hacia la boca del lobo, temblando no de valor, sino de una desesperación absoluta. «Hablemos», dijo a la oscuridad. «Tengo oro, tengo influencias, tengo almas, otras almas». La risa que emergió de la bóveda no fue humana. Fue el sonido de rocas triturándose en el fondo del mar. La risa de la bóveda se desvaneció, pero el eco permaneció, vibrando en los dientes de Alejandro. No, no era un recuerdo. Era un juicio. Mientras daba ese paso fatal hacia la oscuridad, las imágenes de la última década no vinieron a él como memorias ordenadas, sino como alucinaciones viscerales proyectadas sobre las paredes de caoba de su oficina. La oscuridad de la bóveda actuó como un proyector de cine macabro. 1952. La boda. Alejandro vio su propia figura, más joven, más erguida, parado frente al altar de la Catedral Metropolitana. A su lado estaba Sofía, la hija del magnate del acero, hermosa y frágil como una muñeca de porcelana. La sociedad de México aplaudía. Era la unión del año, capital financiero y capital industrial. Pero Alejandro recordaba la noche anterior, recordaba el libro abierto sobre su cama. Sofía no lo amaba. Ella amaba a un poeta pobre, un don nadie. El padre de ella se oponía, pero Sofía era obstinada. Alejandro necesitaba esa alianza para salvar el banco de una quiebra inminente. Así que escribió, en el haber, matrimonio con Sofía de la Garza, en el debe, el calor del tacto. En ese momento, le pareció un precio abstracto, poético, una metáfora. Pero cuando el sacerdote dijo, puedes besar a la novia, y Alejandro se inclinó para sellar su destino, lo entendió. Al tocar los labios de Sofía, no sintió la suavidad de la piel, ni el calor de la vida. Sintió mármol frío, sintió hielo seco, retrocedió imperceptiblemente, horrorizado. Durante los años siguientes, cada abrazo, cada roce, cada intento de intimidad, fue como acostarse con un cadáver congelado. Sofía lloraba por su frialdad, por su distancia, sin saber que para él, tocarla era una tortura física de congelación absoluta. Ella murió de tristeza, decían los médicos, aunque fue una sobredosis de pastillas, 3 años después. Alejandro no derramó una lágrima en el funeral, no porque no quisiera, sino porque el frío en sus venas ya había congelado sus conductos lagrimales. La imagen en la pared cambió, se retorció como humo y formó una nueva escena. 1955. La fusión,
y el suicidio. La oficina de Roberto Montemayor. Roberto era su amigo de la universidad, el único que lo llamaba Alex, pero Roberto se había convertido en competencia. Su banco estaba innovando, ganando terreno. Alejandro intentó comprarlo. Roberto se negó con una sonrisa, brindando con coñac. No todo se vende, Alex. Esa noche, el libro de piel negra se abrió con un crujido ansioso. Alejandro estaba furioso, humillado. La pluma rasgó el papel con violencia. En el haber, colapso total del Banco Montemayor y absorción de activos. En el debe, tu reflejo. A la semana siguiente, un escándalo fabricado destruyó la reputación de Roberto. Desfalco, mentiras, vergüenza pública. Las acciones se desplomaron. El Banco Valladares compró todo por centavos. Alejandro fue a ver a Roberto para ofrecerle ayuda. Lo encontró en su despacho. Roberto no dijo nada. Solo lo miró con ojos inyectados en sangre. Levantó una pistola Luger y se voló la tapa de los sesos. La sangre salpicó el traje italiano de Alejandro. Alejandro corrió al baño para limpiarse. Se miró en el espejo para ver si quedaban manchas. Y gritó. En el espejo no había nadie. El traje flotaba. La camisa manchada de sangre flotaba, pero no había cabeza, no había manos. Era un hombre invisible. Desde ese día, Alejandro cubrió todos los espejos de su casa. Se afeitaba al tacto, con miedo a cortarse una cara que no podía ver. Se había convertido en un fantasma en su propio mundo, una entidad que existía solo a través de la percepción de los otros, pero que, para sí mismo, había dejado de existir visualmente. Era el castigo perfecto para un narcisista, borrarlo de su propia vista. Las visiones en la oficina se aceleraron, un montaje vertiginoso de atrocidades silenciosas. Vio los despidos masivos de 1956 para aumentar el margen de beneficio un 2%. Costo, el sabor de la comida. Desde entonces, el filete más caro le sabía a cartón mojado y el vino añejo a vinagre. Vio el desalojo de las vecindades en el centro para construir la nueva torre corporativa en 1957. Cientos de familias a la calle. Costo, el silencio. Desde entonces, un zumbido constante, como de moscas o de gritos lejanos, taladraba sus oídos día y noche. Nunca había silencio. Nunca había paz. Alejandro cayó de rodillas en su oficina, cubriéndose los oídos, tratando de bloquear el zumbido que ahora, ante la puerta abierta de la bóveda, se había convertido en un estruendo ensordecedor. «¡Basta!», gritó, su voz desgarrándose. «Les di todo. Soy el hombre más rico de México. Puedo construir catedrales en su nombre». La voz de la oscuridad se hizo nítida, cortando el zumbido como un cuchillo caliente en mantequilla. «No, Alejandro. No eres el más rico. Eres el más endeudado. Y hoy cerramos los libros». La figura en la puerta de la bóveda se definió. No era un demonio con cuernos. No era un monstruo de cuentos. Era algo mucho peor. Era él mismo. O al menos, una versión de él. Un Alejandro hecho de sombras, con los ojos cosidos con hilo de oro y la boca abierta en un grito eterno y silencioso. El doppelgänger de sombra dio un paso hacia la luz, sosteniendo el libro negro abierto. «Léelo», ordenó la sombra, con la voz de Alejandro, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Alejandro, temblando, gateó hacia el libro. Sus ojos, nublados por el terror, buscaron la última entrada. La página estaba fresca. La tinta aún brillaba, roja y viscosa. En el haber, poder absoluto sobre la vida y la muerte, la inmortalidad del legado. Alejandro no recordaba haber pedido eso. ¿Cuándo? ¿En sus sueños? ¿En sus delirios de grandeza? Miró la columna del debe. Estaba escrita con su propia caligrafía, pero el trazo era errático, desesperado. En el debe, ocupación inmediata. Alejandro levantó la vista confundido. ¿Ocupación? La sombra sonrió, rompiendo la piel de sus mejillas. Tú eres el envase, Alejandro. El dinero necesita un cuerpo para caminar entre los hombres. Tu alma ya no existe. La gastaste centavo a centavo. Ahora solo queda el hueco. Y nosotros vamos a llenarlo. El humo negro se abalanzó sobre él. No lo golpeó. Lo invadió. Entró por su nariz, por su boca abierta en un grito mudo, por sus poros. Sintió cómo sus propios recuerdos eran archivados, comprimidos y eliminados para hacer espacio.
Sintió cómo su voluntad se doblaba y se rompía como una rama seca. Alejandro Valladares, el hombre, estaba siendo desalojado de su propia carne. En el último instante de consciencia humana, antes de que la oscuridad lo tragara por completo, tuvo un pensamiento irónico y terrible. Por fin, el balance está cuadrado. Amaneció sobre la Ciudad de México con una luz grisácea y enferma, filtrándose a través de la capa de contaminación que asfixiaba el valle. En el Banco Central de Valladares, la rutina comenzó como cualquier otro día, pero había una disonancia imperceptible en el aire, una vibración de baja frecuencia que hacía que los dientes de los empleados castañetearan sin razón aparente y que los cabellos de sus nucas se erizaran al pasar cerca de la oficina principal. La puerta de caoba, que había permanecido cerrada durante toda la noche, se abrió exactamente a las 8:00 am. No salió un hombre destrozado por una noche de terror sobrenatural. No salió un loco gritando sobre demonios y libros de piel humana. Salió Alejandro Valladares, o al menos algo que llevaba su piel con una precisión milimétrica. Estaba impecable. Su traje de 3 piezas, azul medianoche, no tenía ni una arruga. Su cabello, engominado hacia atrás, brillaba con un orden geométrico. Pero lo que heló la sangre de Elena, su secretaria de hace 15 años, no fue su apariencia, sino su quietud. Alejandro siempre había sido un hombre de movimientos nerviosos. Tamborileaba los dedos, ajustaba su corbata, parpadeaba con frecuencia debido al estrés. El ser que estaba parado en el umbral de la puerta estaba absolutamente inmóvil. No respiraba de manera visible. Sus ojos, antes oscuros y llenos de ansiedad, ahora eran 2 pozos de petróleo quieto, sin fondo, que no reflejaban la luz, sino que parecían absorberla. «Buenos días, Elena», dijo. Su voz no había cambiado de tono, pero había perdido toda inflexión humana. No había calidez, ni impaciencia, ni cansancio. Era un sonido plano, perfecto, como una grabación reproducida en un equipo de alta fidelidad. Elena dejó caer la cucharilla del café. El tintineo sonó como un disparo en el silencio de la antecomedor. Buenos días, don Alejandro. ¿Quiere su café? No, ya no lo necesito. Alejandro pasó junto a ella. Al cruzar su lado, Elena sintió una ola de frío intenso, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador industrial. El aire olía a ozono y a tierra húmeda, el olor que precede a una tormenta eléctrica devastadora. El nuevo Alejandro no caminó hacia el ascensor, se dirigió a las escaleras. Bajó los 5 pisos hacia la sala de juntas, con una fluidez líquida, sin que sus zapatos de cuero italiano hicieran el menor ruido sobre el mármol. Ese día había una reunión crucial con los inversores extranjeros. Hombres de Wall Street, tiburones en sus propios estanques, habían venido a depredar al Banco Mexicano. Llevaban semanas presionando, acorralando a Alejandro, oliendo su debilidad y su miedo. Cuando Alejandro entró en la sala de juntas, las conversaciones se detuvieron abruptamente. No saludó, no estrechó manos. Caminó hasta la cabecera de la mesa y se sentó. Los inversores, hombres corpulentos acostumbrados a dominar, se removieron incómodos en sus sillas. Había algo en la presencia de Valladares que activaba sus instintos más primarios de supervivencia. Se sentían como gacelas que acababan de darse cuenta de que el león no estaba dormido, sino esperando. «Señores», comenzó Alejandro sin mirar sus notas. No tenía notas. No las necesitaba. El libro negro ya no estaba en su maletín. Estaba en su mente, o en lo que quedaba de ella. He revisado su propuesta de adquisición hostil. Es tierna. El líder de los americanos, un tal Mr. Harrison, intentó reír, pero sonó como un carraspeo nervioso. Alejandro, por favor, seamos realistas. Tus números están en rojo. Tu liquidez es... Mis números, interrumpió Alejandro, clavando su mirada en Harrison. Son irrelevantes para ustedes ahora. Lo que es relevante es el hecho de que su firma, Harrison & Company, está apalancada en un 80% sobre bonos basura que vencen mañana a las 9 de la mañana. Harrison palideció. Eso era información confidencial. Ni siquiera su propia esposa lo sabía. ¿Cómo? También sé, continuó Alejandro, su voz suave y letal, que usted desvió fondos de pensiones para cubrir ese hueco. Un delito federal, creo. La sala quedó en un silencio sepulcral.
Se podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. Alejandro no parpadeaba. Sus pupilas no se contraían ni se dilataban. Eran fijas, reptilianas. «Firmarán la transferencia de sus activos en México a mi nombre», dijo Alejandro, deslizando una carpeta sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. «A cambio, yo no haré esa llamada a la Comisión de Valores. Tienen 30 segundos. No hubo negociación. No hubo gritos. El miedo en la habitación era una entidad física, espesa y sofocante. Los hombres firmaron. Sus manos temblaban tanto que las firmas parecían garabatos de niños. Cuando salieron de la sala, huían. Literalmente huían de la presencia de ese hombre que parecía haber absorbido todo el oxígeno de la habitación. Alejandro se quedó solo en la sala de juntas. Se levantó y caminó hacia la ventana. El sol estaba en su cénit, brillando con fuerza sobre la ciudad. Cualquier persona habría entrecerrado los ojos ante el resplandor. Alejandro no. Miró directamente al sol, con los ojos muy abiertos, sin que una sola lágrima de irritación brotara. No sentía el calor. No sentía la luz. Solo sentía el hambre del libro. La deuda estaba pagada, sí, pero la naturaleza del vacío es que siempre busca llenarse. Ahora que él era el envase, el banco no era suficiente. México no era suficiente. Salió del edificio al mediodía. El tráfico de la avenida Reforma era un caos. Un perro callejero, un animal sarnoso y triste que solía dormir cerca de la entrada del banco, se despertó al verlo salir. El perro no movió la cola. Se puso rígido, con el pelo del lomo erizado, y comenzó a aullar. Un aullido largo, lúgubre, de puro terror. Luego, el animal salió corriendo hacia el tráfico, siendo golpeado por un autobús. La gente gritó. Alejandro ni siquiera giró la cabeza. Pasó junto al cadáver del animal con indiferencia absoluta, pisando un charco de sangre sin alterar su ritmo. Llegó a su mansión en Lomas de Chapultepec. La casa estaba en silencio. Las empleadas domésticas se escondían en la cocina, persignándose. Sentían lo que Elena había sentido, la llegada de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Alejandro subió a su habitación principal. Allí, todos los espejos seguían cubiertos con sábanas blancas, vestigios de su locura anterior, de su miedo a no verse reflejado. Con mano firme, arrancó la sábana del espejo de cuerpo entero del vestidor. El espejo reveló su imagen. Ahí estaba. El traje azul, la corbata de seda, el rostro pálido y perfecto. Ya no era invisible. Tenía reflejo. Pero entonces, el Alejandro del espejo hizo algo que el Alejandro físico no hizo. El reflejo sonrió. Fue una sonrisa amplia, que mostraba demasiados dientes, dientes que parecían afilados, cerrados. El Alejandro físico permaneció inexpresivo, observando a su propia imagen con una curiosidad científica. «Bienvenido a casa», susurró el reflejo, aunque los labios de Alejandro no se movieron. El pacto había entrado en su fase final. Ya no había un hombre atormentado por sus pecados. El hombre había desaparecido. Ahora solo quedaba el pecado, vestido de hombre, dirigiendo el banco más poderoso del país. Y tenía planes que requerían mucho más que dinero. Alejandro se aflojó la corbata, se sentó en el borde de la cama y por primera vez en 10 años, durmió. Durmió sin sueños, como duermen las piedras, como duermen los muertos, mientras su sombra en la pared permanecía despierta, vigilando, creciendo, oscureciendo todo el cuarto. El año 1960 llegó a México no con fuegos artificiales, sino con una plaga silenciosa. Mientras el país celebraba el progreso y la modernidad, en los pasillos del Banco Valladares, algo se estaba pudriendo. Y no era una metáfora financiera. Alejandro, o la cosa que usaba su nombre, se había convertido en el hombre más poderoso del hemisferio. Los presidentes le pedían consejo, los cardenales bendecían sus nuevas sucursales. Pero el poder absoluto tiene un peso físico que la carne humana no está diseñada para soportar. El despacho de Alejandro se había transformado. Las cortinas de terciopelo pesado permanecían cerradas las 24 horas del día, bloqueando cualquier rayo de sol. La temperatura se mantenía gélida, casi industrial, preservando el aire estancado que olía a flores marchitas y a formaldehído. Alejandro estaba sentado tras su escritorio, inmóvil como una estatua de cera. Su piel, otrora pálida y perfecta, ahora tenía un matiz grisáceo,
casi translúcido. Pequeñas venas negras se ramificaban bajo sus pómulos como las raíces de un árbol venenoso. Usaba guantes de cuero fino todo el tiempo, incluso para firmar, porque sus dedos habían comenzado a necrosarse, las puntas tornándose de un negro carbón que ninguna manicura podía ocultar. El envase se estaba rompiendo. La entidad que lo habitaba era demasiado grande, demasiado antigua y corrosiva para un solo cuerpo mortal. Cada millón que entraba al banco, cada alma que se quebraba bajo sus deudas, alimentaba a la bestia, y la bestia, al crecer, estiraba las costuras de la piel de Alejandro hasta el punto de ruptura. «Don Alejandro». La voz de Elena sonó a través del intercomunicador temblorosa. Hacía meses que ella no entraba a la oficina. Le dejaba los documentos en una bandeja en la puerta y corría. Hay un hombre que insiste en verlo. No tiene cita. Dice que lo conoce de antes. ¿Nombre? La voz de Alejandro sonó húmeda, gorgoteante, como si tuviera lodo en la garganta. Padre Anselmo. Dice que viene de la parroquia de San Judas, en los barrios bajos. Los ojos negros de Alejandro, ahora recubiertos por una catarata lechosa que ocultaba su verdadera visión, se fijaron en la puerta. Anselmo, el viejo cura que había bautizado al verdadero Alejandro hace 40 años. El único hombre que conocía la historia del abuelo de Alejandro y las leyendas del libro negro. «Déjalo pasar», ordenó la entidad. Sentía curiosidad. Hacía mucho que no probaba la fe de un hombre santo. Tenía un sabor picante, distinto al miedo insípido de los banqueros. La puerta se abrió. La luz del pasillo irrumpió brevemente como una lanza dorada antes de ser devorada por las sombras de la oficina. El padre Anselmo entró. Era un hombre pequeño, encorvado por los años y por el peso de las confesiones ajenas. Llevaba una sotana desgastada, remendada en los codos, y sostenía un sombrero de paja en sus manos nudosas. Pero sus ojos eran claros, ojos que habían visto la miseria humana y no habían parpadeado. El cura caminó lentamente hacia el escritorio. El olor de la habitación lo golpeó, una mezcla de incienso barato y carne en descomposición. Se detuvo a 2 metros del escritorio, donde la oscuridad era más densa. «Alejandro», dijo el cura. No fue una pregunta, fue un reconocimiento triste. La entidad en la silla se inclinó hacia adelante. El cuero del sillón crujió, o tal vez fueron los huesos de Alejandro. «Padre Anselmo, ha pasado mucho tiempo. ¿Viene a pedir un préstamo para su iglesia que se cae a pedazos? Tengo tasas de interés, especiales para el clero». Anselmo negó con la cabeza lentamente. Apretó el sombrero con fuerza, sus nudillos blancos. «No vengo a pedir dinero a un cadáver, hijo. Vengo a pedirte que lo sueltes». Una risa seca, como el roce de hojas muertas, escapó de la garganta de Alejandro. «¿Soltarlo? No hay nada que soltar, viejo. Alejandro ya no está aquí. Se fue hace mucho, gritando, por ese rincón de ahí». Señaló con un dedo enguantado hacia la bóveda. «Yo soy la mejora, la evolución. Eres un parásito». La voz de Anselmo ganó fuerza, resonando en la habitación. «Veo lo que le haces. Lo estás consumiendo. La carne se pudre porque rechaza tu naturaleza. No puedes mantener esta farsa por más tiempo. La ciudad lo sabe. Los perros aúllan cuando pasas. La leche se agria en las casas vecinas». La entidad golpeó la mesa con el puño. El sonido fue como un martillazo. Un líquido oscuro manchó el guante de cuero. La piel de la mano de Alejandro se había abierto con el impacto. «Yo soy esta ciudad», bramó, y su voz se multiplicó, superponiéndose con 100 voces distintas, voces de hombres, mujeres y niños agonizantes. «Yo soy el hambre que los mueve. Yo soy la envidia que los hace comprar lo que no necesitan. No puedes exorcizarme, viejo tonto, porque yo soy el Dios al que todos rezan realmente cuando piden ganar la lotería». Anselmo no retrocedió ante la furia sobrenatural. Sacó algo de su bolsillo. No era un crucifijo de plata, ni agua bendita. Era una vieja fotografía en blanco y negro. La colocó sobre el escritorio, deslizándola hacia la zona de luz de la lámpara. Era una foto de Alejandro a los 5 años, sonriendo, montado en una bicicleta de madera. Inocente, puro. «Él todavía está ahí», susurró Anselmo, «en algún rincón de ese laberinto de oscuridad que has construido, y está sufriendo». La entidad miró la foto. Por un segundo, el rostro monstruoso y grisáceo de Alejandro se contrajo.
Un espasmo recorrió su mejilla izquierda. El ojo lechoso parpadeó y una sola lágrima de sangre espesa y negra, rodó por su cara, marcando un surco en el maquillaje. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. La entidad tocó la lágrima con incredulidad. Dolor. Un dolor agudo, humano, punzante. Un recuerdo de sol, de risa, de una rodilla raspada y el beso de una madre. La entidad rugió, no de poder, sino de molestia. Ese fragmento de humanidad residual era como una astilla clavada en su magnificencia. «¡Lárgate!», siseó la entidad, su voz bajando a un gruñido animal. «Antes de que decida que tu alma vale lo suficiente para abrir el libro de nuevo». Anselmo asintió con tristeza. Sabía que no podía ganar esa batalla con fuerza, pero había plantado la semilla, la grieta en la armadura. «Rezaré por ti, Alejandro, no por el banquero, sino por el niño de la bicicleta». El cura dio media vuelta y salió. En cuanto la puerta se cerró, Alejandro se derrumbó sobre el escritorio. Su cuerpo convulsionaba. Empezó a toser, una tos violenta y húmeda que le desgarraba el pecho. Se llevó las manos a la boca, y cuando las retiró, los guantes estaban cubiertos de una sustancia viscosa, negra como el alquitrán, mezclada con dientes. Había escupido 2 molares. Se miró las manos temblorosas. La piel de sus muñecas se estaba deshaciendo, revelando el hueso amarillento debajo. El libro negro, guardado en el cajón, comenzó a vibrar. Un zumbido exigente. La entidad entendió el mensaje. El envase tenía fecha de caducidad. La decadencia física se aceleraba exponencialmente. Necesitaba un nuevo trato, un último gran acto para trascender la carne o encontrar un nuevo recipiente. Pero la lágrima de sangre en su mejilla ardía como ácido. Ese pequeño, insignificante recuerdo de inocencia que el cura había despertado estaba actuando como un veneno dentro del sistema del demonio. La humanidad de Alejandro, reprimida y torturada, estaba despertando para su último y suicida acto de rebelión. Alejandro se levantó, tambaleándose. Caminó hacia el ventanal. Abajo, la ciudad brillaba, ajena a su rey moribundo. «Si voy a caer», murmuró, con una mezcla de su voz y la del demonio. «Me aseguraré de que el estruendo quiebre los cimientos de este maldito país». Se dirigió a la bóveda, no para sacar dinero, sino para quemarlo todo. La caminata desde el despacho hasta la bóveda principal no debería haber tomado más de 2 minutos. A Alejandro le tomó una eternidad. Arrastraba su pierna izquierda, que ya no respondía, dejando un rastro húmedo y oscuro sobre las alfombras persas. El edificio estaba vacío. Había activado la alarma de incendio silenciosa hacía 10 minutos para evacuar al personal nocturno y a los guardias. Quería estar solo. El aire acondicionado zumbaba, indiferente a la agonía del hombre que lo había apagado. Alejandro llegó a la inmensa puerta circular de acero de la bóveda principal. Era una obra maestra de la ingeniería alemana, diseñada para resistir terremotos y bombas nucleares. Brillaba bajo las luces de seguridad, fría y eterna. Con manos que parecían garras carbonizadas, Alejandro giró la rueda. La combinación estaba grabada en su mente. No, en su mente no, en la mente de la cosa. Sus dedos sangraban sobre el metal frío, pero no se detuvo. Clic, clac, tud. Los mecanismos internos se liberaron con el sonido de huesos pesados encajando en su lugar. La puerta se abrió con un suspiro hidráulico. El olor lo golpeó primero. No era olor a dinero. Era el olor concentrado de 1000 años de avaricia. Olía a cobre, a sudor rancio, a miedo destilado. Entró. Las estanterías se elevaban hasta el techo, repletas de fajos de billetes y barras de oro. La riqueza de una nación apilada en un mausoleo de concreto. Pero a los ojos moribundos de Alejandro, el oro no brillaba. Parecía plomo derretido, pesado y tóxico. Los billetes parecían piel seca. Todo esto, graznó Alejandro, su voz una mezcla de 2 gargantas. Todo esto es ceniza. La entidad dentro de él se revolvió furiosa. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si unas garras intentaran rasgar su corazón desde adentro para escapar. «¡No te atrevas, gusano!», rugió la voz en su cabeza, tan fuerte que Alejandro cayó de rodillas. «Este cuerpo es mío. Sal de aquí. Buscaremos otro. Hay miles de jóvenes ambiciosos esperando». Alejandro sonrió. Sus labios se partieron,
sangrando tinta negra. «No», susurró. «Tú cometiste un error de cálculo. Olvidaste leer la letra pequeña del contrato de arrendamiento». Con un esfuerzo sobrehumano, sacó el libro negro de su chaqueta. El cuero pulsaba, caliente, como un corazón vivo. El libro sabía lo que venía. Intentó quemarle la mano, pero la mano de Alejandro ya estaba muerta. No sentía dolor, solo determinación. Alejandro sacó un encendedor de plata, un cipo grabado con sus iniciales, AV. «Si me destruyes, te destruyes a ti mismo», chilló la entidad. «Te espera el infierno, un infierno de hielo y silencio eterno». «Ya he estado en el infierno 10 años», respondió Alejandro. «He vivido con el frío desde que besé a Sofía. El fuego será un cambio agradable». Lanzó el libro sobre una pila de billetes de alta denominación. Luego arrojó el encendedor abierto. La llama fue pequeña al principio, ridícula frente a la montaña de papel. Pero el libro negro actuó como un catalizador maldito. Al tocar el fuego, el cuero gritó. Un grito agudo, humano, que hizo vibrar las paredes de la bóveda. El fuego no fue naranja ni amarillo. Fue violeta. Un fuego voraz que no consumía sino que devoraba. Saltó a los billetes con una velocidad sobrenatural. En segundos, la bóveda se convirtió en un horno. El calor comenzó a derretir la piel de Alejandro. Pero él no corrió hacia la salida. Se giró hacia la gran puerta circular de acero y comenzó a cerrarla. Desde adentro. «¿Qué haces? Maldito loco». La entidad ya no ordenaba, suplicaba. Sentía el calor místico disolviendo su esencia. Alejandro giró la rueda de cierre. Los pernos de acero se deslizaron en su lugar, sellando la tumba herméticamente. «Cerramos la cuenta», dijo Alejandro, apoyando su espalda contra la puerta caliente. Se dejó deslizar hasta el suelo, rodeado por un infierno de llamas púrpuras que consumían millones de pesos y una eternidad de maldiciones. El humo llenó sus pulmones, pero por primera vez en años el aire le supo dulce. Le supo a limpieza. Miró sus manos. La podredumbre negra se estaba quemando, revelando, por un breve instante, la carne rosada y limpia debajo, antes de convertirse en ceniza. La voz de la entidad se convirtió en un aullido ininteligible, y luego se apagó, consumida por el mismo fuego que había alimentado su poder. Alejandro cerró los ojos. Recordó la bicicleta de madera. Recordó el sol en su cara. Recordó el nombre de su madre. «Mamá», susurró. Y luego hubo silencio. El incendio del Banco Central de Valladares en 1960 sigue siendo un misterio para los historiadores. El edificio no se quemó por completo. La estructura resistió, pero el interior fue incinerado con una intensidad que fundió el acero de las vigas. Cuando los bomberos finalmente lograron abrir la bóveda principal, 3 días después, esperaban encontrar el oro fundido. Lo que encontraron los dejó sin habla. No había oro, no había billetes, no había cenizas de papel. La bóveda estaba completamente vacía, limpia como un quirófano. No había rastro de hollín en las paredes. Solo encontraron una cosa en el centro de la habitación, en el suelo inmaculado. Un reloj de bolsillo de oro, detenido exactamente a las 3:33 am, y junto a él, un pequeño montón de polvo blanco, que formaba la silueta perfecta de un hombre sentado en posición fetal. Dicen que el Banco Valladares fue reconstruido, que cambió de nombre y de dueños, pero hasta el día de hoy, los guardias nocturnos del nuevo edificio evitan el sótano. Dicen que si te quedas muy quieto cerca de donde estaba la antigua bóveda, no escuchas el silencio. Escuchas el sonido de una pluma fuente rasgando papel frenéticamente y una voz suave que pregunta: «¿Cuánto vale tu alma hoy?».